Durante los próximos años debe hacerse efectivo el compromiso mundial de mantener el aumento de las temperaturas por debajo de los 2 grados con respecto a los niveles preindustriales y perseguir los esfuerzos para limitar el aumento a 1,5 grados. Ese es uno de los puntos clave del Acuerdo de París suscrito en la última cumbre del clima. Casi 200 países intentarán alcanzar el techo de emisiones de gases invernadero lo antes posible y poner en marcha un mecanismo de financiación de $100.000 para mitigar el cambio climático. Más allá de los acuerdos y de las expectativas en el tiempo, lo cierto es que la problemática del cambio climático ha dado lugar a multitud de teorías para abordar sus posibles soluciones, tanto desde un punto de vista técnico como desde un punto de vista social. Hoy vamos a fijarnos en algunas de esas aportaciones, algunas de ellas tan célebres como La tragedia de los comunes, un breve relato que apareció por primera vez en 1833 en un folleto escrito por el matemático William Foster. Vamos a repasar esta y otras paradojas y teorías durante los próximos minutos. Para ello nos acompaña el director de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, José Carpio. Como se ha indicado en el título del programa de hoy, vamos a hablar sobre la cumbre del clima, todos los efectos del cambio climático que están ocurriendo y que ya son perceptibles, y cómo están relacionados con teorías enunciadas antiguamente y que sirven de modelo para abordar la solución que quizá, y como veremos y desarrollaremos a lo largo de este programa, no solamente requiere de soluciones técnicas, sino de soluciones sociales que nos impliquen en la forma de comportarnos y de interactuar con nuestro medio. La cumbre del clima se ha celebrado en París en diciembre de 2015 y ha supuesto el primer acuerdo global para abordar el problema del calentamiento producido por el hombre con sus emisiones de gases de efecto de invernadero y para limitar los efectos que sobre el clima están teniendo estas emisiones. Lo importante de esta cumbre, todo el mundo lo ha destacado, es que por primera vez se ha admitido que tenemos un problema, que el problema del cambio climático existe, que no es que responda a ciclos geológicos de la historia de la Tierra, y que este cambio climático que se visualiza en el incremento de la temperatura media de la Tierra es responsabilidad de la actuación del hombre. Por eso nosotros, el ser humano, tenemos que ser los que establezcamos las medidas para combatir esos efectos debido a nuestra actividad. En esa cumbre se reunieron los representantes de casi 200 países. Se han reunido ahora, pero llevan ya trabajando sobre este tema durante más de 6 años. Y en esta cumbre del clima han puesto en común todo ese trabajo y han firmado el acuerdo final en el que se ha acordado limitar las emisiones de los gases efectos invernaderos para evitar que la temperatura media del planeta sea superior a 2 grados al final de este siglo. 2 grados por encima de la temperatura media que había al principio de la época de la industrialización en el siglo pasado. Y además, otra de las cosas importantes es que no solo se van a tomar medidas para actuar, sino que también parte de esas medidas va a ser hacer un esfuerzo económico que se ha cifrado en $100.000 millones anuales. En los medios, como todos habrán oído o habrán leído, se ha destacado que la novedad de este acuerdo es, como he indicado, no solamente en obligar a los firmantes a reducir las emisiones de gases de efecto invernaderos, sino que establece el que se pongan en movimiento recursos necesarios, tanto públicos como privados. Es decir, se está abriendo la posibilidad de que se encuentre o se vea el negocio en ir a una economía limpia, una economía que no contamine excesivamente y que eso sea rentable, es decir, que el trabajar en pro de esa limpieza del planeta no sea una penalización, sino todo lo contrario, que sea una actividad que económicamente pueda ser rentable.
Esta cumbre quizá es el final, o bueno, el final hasta ahora, pero es el final de un proceso que empezó hace ya más de 20 años, concretamente en el año 1992, en el que se firmó el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En él se establecía una serie de países a los que se obligaban o que se comprometían a reducir sus emisiones porque se veían como responsables de esas emisiones. 20 años después se ha visto que eso no es así. De hecho, los países que estaban en aquella lista inicial hace 20 años ahora mismo son responsables de poco más de una tercera parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. Países como China o India, economías emergentes que están hoy en día dentro de esos dos países, están dentro de los 4 países que más contaminan, que más emiten gases de efecto invernadero, no estaban en aquella lista. Y la existencia de esa lista de países contaminantes ha sido quizá el mayor escollo que ha habido en esta cumbre del clima, ya que por parte de algunos países se pretendió mantenerla, pero bueno, como he comentado antes, como se vio que gran parte de los países que estaban en ellos no son los que contribuyen a esas emisiones, se han incorporado y con fuerza muchos más, finalmente se estableció que ese esfuerzo de reducción de los gases de efecto invernadero es algo que se debe hacer entre todos los países, que es un tema común. Otra referencia un poco posterior a ese convenio de las Naciones Unidas sobre el cambio climático del año 92 fue el protocolo de Kioto, que lo que acordó fue fijar unas reducciones por países concretos, y quizá ese fue uno de sus, entre comillas, fracasos, ya que solamente se logró reducir un 11% sobre el objetivo que había establecido cuando se firmó el protocolo. Quizá, como he indicado, no haya sido un éxito el protocolo de Kioto, pero sí que tuvo un gran valor, y es el demostrar o poner patente, hacernos a todos ser conscientes del problema que teníamos con el tema del calentamiento del planeta y del cambio climático. En este acuerdo que se ha firmado en la Cumbre del Clima, como he indicado, aparte de acordar o tener el objetivo de para final de este siglo conseguir que la temperatura media del planeta sea 2 o incluso 1,5 grados respecto a lo que había, las temperaturas que había al inicio de la época industrial, se basan o tiene como bueno el tema de ese seguimiento, es decir, establece herramientas de transparencia para que ese control de las emisiones sean efectivos. Y además, como he indicado, se moviliza una cantidad estimada inicialmente en 100.000 millones de dólares anuales, y se prevé que a partir del 2025, porque la idea es empezar a trabajar o empezar a hacer esas aportaciones o esos movimientos de capital en el año 2020 y en el año 2025 revisarlo incluso al alza. Esa cantidad de dinero la tienen que aportar los países industrializados y de forma voluntaria también los estados de lo que son los países emergentes. Ese fondo se destinará a los estados con medios recursos para que puedan adaptarse a los problemas que ya está generando el cambio climático, como por ejemplo el aumento del nivel del mar en algunas zonas del planeta especialmente deprimidas, y a que puedan prosperar o puedan ir avanzando sin recurrir a tecnologías anticuadas contaminantes, de tal manera que esas economías que se basen en tecnología y en economías basadas en bajas emisiones de dióxido de carbono. Sin duda, personalmente, y bueno, yo creo que ahí la mayoría compartimos, esta cumbre del clima abre la puerta, nos hace ver con cierta esperanza de ser capaces de afrontar y de resolver este problema, principalmente porque es la primera vez que prácticamente todos los países lo han firmado y se comprometen a ello. Pero también, evidentemente, se nos abre la duda de si seremos capaces. Estos son buenas intenciones, aunque esté bien argumentado y haya un plan de seguimiento y de control, pues hay que ver cómo puede evolucionar esto en los próximos 80 años, porque no olvidemos que el objetivo es al final del siglo. ¿Podrá la naturaleza, como muchos dicen, asumir y ella misma regular el cambio climático? Estamos ya en un punto en el que no podemos ir. Bueno, pues hay esto no lo sabemos,
pero claramente la solución no solamente pasa por la técnica, no solamente pasa por obtener energías más limpias, no solamente pasa por hacer procesos más eficientes, sino que también va a implicar una serie de cambios sociales, de concepción de cómo nos comportamos nosotros en el uso de esos recursos, de esa energía, del entorno de nuestro planeta, porque vivimos en un mundo cerrado. Por eso, quizá, y ahí la segunda parte del título, ahora mismo les vamos a recordar, vamos a contar, porque esto no se sabe, un pequeño cuento que se llama La tragedia de los comunes, en inglés The Tragedy of Commons, que quizá a lo mejor debería haberse traducido como la tragedia de los bienes comunes o de los bienes comunales, que es un pequeño cuento que en el año 1833 un más o menos desconocido, y tampoco ha pasado a la historia, matemático llamado William Foster Lloyd enunció y contó. Así que os contamos esa historia. Hace algún tiempo, en algún lugar, vivía una comunidad de pastores cuyas ovejas se alimentaban en un pastizal comunal, abierto y disponible para todos. Las pequeñas luchas que de vez en cuando había entre ellos, la caza furtiva que existía y las enfermedades normales que padecían mantenían los números, tanto de hombres como de animales, por debajo de la capacidad de producir pasto de las tierras. Con este esquema, esa pequeña sociedad llevaba funcionando razonablemente bien desde hacía siglos y los recursos que proporcionaban los pastos comunales les eran suficientes para mantener sus rebaños. Era sin duda una sociedad estable. Como un ser racional que es lógico pensar que cada pastor busca maximizar su beneficio. Es de esperar que en algún momento, de una forma explícita o implícita, consciente o inconscientemente, un pastor se pregunte ¿cuál es el beneficio que obtengo yo si aumento en una oveja más mi rebaño? Después de pensar y analizar los pros y los contras de aumentar su rebaño con una oveja más, el pastor llega a la conclusión lógica de que esa decisión es buena, ya que obtiene todo el beneficio de la venta de esa oveja, a cambio tan solo de sobrepastoreo adicional generado por un animal más. Se dice, gano uno y pierdo solo uno partido por n, ya que lo que come esa oveja además se reparte entre los n pastores que compartimos los pastos comunales. De esta forma, el pastor racional concluye que la única decisión sensata para él es tener una oveja más en su rebaño. Al poco tiempo, viendo que el resultado es el esperado, repite el razonamiento y añade otra oveja más, y más tarde otra más, y otra más. Pero esta conclusión racional es la misma a la que llegan todos y cada uno de los pastores sensatos que comparten el pastizal comunal. Y ahí está la tragedia. Cada pastor responde a un razonamiento lógico que busca su mayor beneficio individual y le impulsa a incrementar su rebaño ilimitadamente, sin darse cuenta de que el pastizal común del que disponen es un recurso limitado. Todos los pastores obraron de forma racional y con ello acabaron con los pastos comunales y con la sociedad estable que tenían. La moraleja de esta historia es la denominada tragedia de los comunes, en la que la libertad en el uso de los recursos comunes termina siendo la ruina para todos. ¿Qué os ha parecido? El resumen de esta historia es que una sociedad que esté motivada únicamente por el interés personal de sus individuos, que actúan de forma independiente, pero racionalmente, es decir, no hay que pensar que sean malas personas, sino que actúan por su propio interés y de forma racional y pensada e inteligente, terminan destrayendo los recursos limitados que comparten y, aunque ninguno de ellos, ni como individuo ni como conjunto, desean el mal a los demás, al final terminan con la destrucción de su propio entorno. Esto es un poco intuitivo. En matemáticas sabemos que una función que tenga varios sumandos, pues el máximo de esa función no tiene que ser la suma de los máximos de cada uno de los sumandos.
Este cuento que, como ya he comentado antes, o fue propuesto a mitad del siglo XIX, tomó relevancia y, digamos, salió un poco de la oscuridad de su momento en el año 1968 con un artículo publicado por el biólogo Garrett Hardin en la revista Science. En este artículo, utilizando este cuento de la tragedia de los comunes, Hardin hablaba sobre la relación que hay entre libertad y responsabilidad en el uso de los recursos. La relación o la pertinencia que tiene esta historia de Hardin con el tema de la cumbre climático, yo creo que es muy relevante, porque al fin y al cabo lo que hace es hacernos ver o hacernos entender el clima como un bien común y un bien limitado que tenemos que utilizar. La solución luego comentaremos un poquito el artículo de Hardin y su aplicación, y un poco como analizando el cuento de la tragedia de los comunes, pues él hacía una serie de aproximaciones o de reflexiones de cómo resolver un tema, que era el tema de la escasez de recursos para alimentar la población, porque el problema que él entendía, recordemos que esto se publicó en el año 1968, ese artículo, era el de la superpoblación. Entonces, ¿cómo regular la población? Porque evidentemente, aumentando de forma cada vez mayor, como está ocurriendo la población mundial, es difícil entender que con los recursos naturales permitan alimentarla. Entonces proponía ciertas cosas. La solución que se propone desde la acepción de lo que se expresa en la tragedia de los comunes es que aun esos individuos, siendo personas totalmente racionales y tomando sus decisiones de forma racional, necesitan de un actor externo que implique racionalidad, es decir, necesitan de un regulador, de alguien que regule esos pastos comunes, de alguien que regule ese bien común. Ese regulador bien puede ser el Estado, es decir, un poder público, o también actores privados cuyo papel no sea, en este caso, no sea tener ovejas, sino que su papel y su beneficio sea el cómo organizar y cómo gestionar los pastos para esas ovejas. Esa sería la solución que se propone y que, de alguna manera, Hardin comentaba en su artículo. Una de las cosas que tuvo este artículo es que inmediatamente de su publicación dio lugar también a feroces críticas y a nuevos artículos y a nuevas ideas que lo criticaban. La crítica fundamental es que se dijo que el esquema de la tragedia que se ha expuesto en la tragedia de los comunes no responde a la realidad, y la solución no tiene por qué requerir de estos actores externos, bien privados o bien públicos, que impongan una solución. La racionalización del uso de los recursos comunes es posible, y ahí, por ejemplo, están todos los movimientos cooperativos. El carácter comunal de los bienes ya es una forma de propiedad y es una forma, por lo tanto, de regularse. Pero hemos visto y sabemos que eso pues tampoco es así. Las cooperativas también fracasan. Una de las cosas, y como ingenieros, que tenemos que tener en cuenta y que tiene que ver con el tema del clima, es que todos los problemas no tienen por qué tener una solución técnica. Y como he comentado, el tema climático o el tema de la población, del incremento del crecimiento de la población, es así. Es decir, los problemas no tienen que tener siempre una solución técnica, entendiendo como solución técnica aquella que solamente hay que modificar algo de la relación con esas ciencias naturales o de un proceso, sin ningún tipo de modificación en otros aspectos de ordenación social o de ideas morales. Y esto también en matemáticas claramente se ve, es decir, hay juegos de estrategia ganadora o de estrategia no perdedora, como por ejemplo son las 3 en raya. En las 3 en raya hay estrategias en las cuales, si tú las sigues, tienes la garantía de que nunca vas a perder y solamente tienes que esperar el fallo del contrario para poder ganar la partida. Este tipo de problemas de estrategias ganadoras demuestran que las soluciones técnicas a veces no son las únicas o no son posibles como única solución para resolver estos problemas. El problema de la población que planteaba Hardin en el año 68
Se enfocaba fundamentalmente a la población humana y llegaba a la conclusión, evidentemente, de que si la población humana seguía aumentando de forma indiscriminada, con la proporción más que lineal, casi exponencial que hay, o geométrica que hay, al final terminaremos agotando los recursos de la Tierra. Esta sobreexplotación no solamente tiene que ver, por ejemplo, con los temas de alimentación, sino que se extiende y lo podemos ver en otros sitios, como por ejemplo en el tema de las tierras. Con el argumento de que la población va aumentando, se necesitan nuevas tierras de cultivo, eso da lugar a la desforestación y tenemos problemas como ocurre en Brasil, de la enorme desforestación que ocurre año a año, que se va comiendo las Amazonas, que curiosamente no, que precisamente es el pulmón de la tierra. Es decir, por el tema o con la excusa de aumentar la producción de alimentos y de tierras para producir alimentos, estamos yendo en contra de los objetivos de procurar evitar en lo posible el cambio climático. Otro ejemplo histórico son las cuotas de pesca, es decir, los países piden poder pescar más para poder alimentar a una población cada vez mayor y lo que se está consiguiendo casi es el proceso contrario, es decir, se están esquilmando los caladeros naturales, cada vez hay que ir a zonas del océano más alejadas de la costa y buscando pesca a mayores profundidades, estamos acabando con especies y al final nos estamos dando cuenta que, como en la tragedia de los comunes, ese pasto común que era en el que nos alimentábamos, que era el mar, pues tampoco ya lo es, ya se le está viendo un fin. Y esa explotación pues incluso llega a temas que no nos podremos creer, como por ejemplo el tema del ocio. Todos hemos visto y de alguna manera a veces inconscientemente hemos participado de cuando hay un acto, una fiesta popular que atrae mucha gente o una exposición de estas únicas, pues vamos todos en masa, con lo cual se termina machacando de alguna manera el terreno donde se ha hecho esa fiesta o terminamos teniendo que asistir a largas e interminables e incómodas colas que hacen que esa visita sea incómoda y que se pierda a veces esa ventaja del ocio y de la cultura que había. Otro de los ejemplos es la contaminación. Si la paradoja o el cuento de la tragedia de los comunes hablaba del consumo de un bien común, que eran los pastos, la contaminación, de alguna manera, es el caso contrario. Es decir, el planeta hasta ahora se ha visto como que era capaz de asumir todos los residuos que nosotros echamos. La basura, de alguna manera, el planeta lo reciclaba, la contaminación de aguas se diluía y lo que tirábamos al aire se hacía, pero se ha visto que evidentemente esa capacidad del planeta no es ilimitada, ese recurso también se está consumiendo y por eso pues tenemos que estar con ello. La solución para el tema de la contaminación no es tanto prohibir, es decir, no podemos decir, no producimos, no generamos electricidad, no producimos bienes de equipo y así ni consumimos energía ni producimos residuos. Es decir, el sistema no es prohibir, sino en ser moderados, en enseñar a consumir, a utilizar esos recursos con moderación, pensando en las repercusiones que tienen su mal uso o su despilfarro. En este sentido, la sociedad del bienestar no favorece esa regulación. En el artículo de Harding, en el que, como he comentado, hablaba de la superpoblación, ponía el ejemplo de hay especies en las que los padres tienen que procurar de la alimentación y de su prole, de sus crías, de tal manera que su capacidad de obtener recursos limitaba esa población. Es decir, si generaban muchos pollitos que no eran capaces de alimentarlos, se morían y entonces, sobrevivían y pasaban a la siguiente generación solamente el número de los que podían mantener. La sociedad, Harding
pues comenta en su artículo que la sociedad del bienestar no favorece ese sistema, ya que de alguna manera nosotros, y de lo que estamos muy orgullosos y tenemos que mantenerlo, es esa solidaridad y ese intentar que todas las personas tengan esos mínimos de garantías de sobrevivir y con unas condiciones dignas, con lo cual, digamos, estamos yendo contra la capacidad que la propia naturaleza tiene de limitar el crecimiento. De hecho, el propio Darwin estableció que si había un grupo de seres que pudieran autocontrolar su crecimiento frente a otros que crecieran de forma más descontrolada, es decir, que hicieran del número su poder, pues terminarían los primeros siendo extinguidos por los segundos, con lo cual lo que de alguna forma la lógica de la especie establece que se debe crecer de forma pues lo más posible. Esto, pues evidentemente no puede ser ni en el nivel de la población, y está esa discusión, ni en el nivel de lo que nosotros estábamos hablando de los procesos técnicos o de la vida, es decir, lo que nos está llevando a esas emisiones de gases de efecto invernadero y el clima. Por eso este tipo de paradojas, el cuento de la tragedia de los comunes y otros similares que existen, algunos que son incluso hasta completamente contrarios a ellos, tienen de bueno lo mismo que hemos hablado en algunos otros programas de literatura sobre las utopías y las distopías, es decir, que nos tienen que servir para, pues con estos ejemplos un poco anecdóticos, hacernos pensar y ver que la solución no solamente en nuestro caso es técnica, sino que implica mucho más. Y entonces, como he comentado, es tanto técnica como social. La ventaja que tiene es que, pues partiendo de estas paradojas, se pueden ir haciendo estudios y se pueden ir haciendo desarrollos que se puedan ir aplicando. Por ejemplo, en el sector eléctrico, y bueno, que me pilla un poco más porque damos aquí en la escuela y yo como catedrático de ingeniería eléctrica pues lo trato un poquillo más. Inicialmente pues era algo parecido a esto de la tragedia de los comunes. Hay una serie de empresas que buscaban su beneficio y luego vendían su energía. Cuando se reguló por primera vez en los años 80 el mercado eléctrico, se hizo en función de pool, con la creación de red eléctrica, en la cual lo que se buscaba, aunque la propiedad no se discutía, pero lo que sí que se estableciera era un regulador que buscaba el óptimo común y luego repartía los beneficios entre los demás. Cuando se llegó a la desregulación del mercado en los años 60, se entendió que la energía eléctrica pues podría ser autorregulada en un mercado entre equilibrio de oferta y demanda con unas pequeñas restricciones. Eso era la teoría, la realidad no fue así y hubo algunos apagones como los que hubieron en California, que eran directamente debidos a la falta de capacidad generadora, pues porque los que podían generar tenían una expectativa de unos precios mucho mayores de los que ofertaban su generación a unos precios mucho mayores de lo que pagaban los consumidores. De ahí que hubiese que establecer nuevos reguladores, como los que está viendo ahora, pues unos reguladores del mercado, unos reguladores técnicos de la red, que garanticen que esa competencia, al fin y al cabo, aunque responda y sirvan para canalizar esos beneficios del óptimo individual, también de alguna manera salvaguarden el beneficio del conjunto de los sistemas, en este caso, digamos, de la supervivencia del prado del que comían las ovejas. Espero que el programa os haya interesado y os haya dado o haya despertado un poquito el interés por pensar en las implicaciones que tienen nuestras acciones y sobre todo en pensar que muchas soluciones son técnicas y ahí estaremos los ingenieros, pero que también muchos de los problemas, la solución pasa por modificar o asumir ciertas actitudes como sociedad, bien sean legales o bien sean incluso hasta morales. Muchas gracias.